muchas gracias por venir al No, Centro por favor. Cultural Volveré, a este ciclo de conversaciones. Es un gusto estar acá con usted y bueno, con esta impronta de ser cercana a la cultura, ¿no? Esa es la idea. Y para empezar nos gustaría que nos cuentes tu historia de vida, ¿no? Y empezar por la vocación de sacerdote, pues sos para nosotros una referencia, y una referencia en muchos aspectos. En tu escritura, ¿no? Hemos editado juntos un libro librito, de poesía. claro. Bueno, y sos multifacético también, pero sos una guía espiritual para muchos de nosotros. A ver, que sería multifacético, ¿no? Y Soy yo mismo. De la guitarra, Intento desde ser la guitarra a la palabra, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo? Arranquemos por eso, la vocación de sacerdote. Te diría, no es que se te aparece un ángel y viene de ahí de arriba y te dice, bueno, mirá, negro, vamos a evangelizar el mundo, te quiero para sacerdote. Eso no existe. Es como un diálogo que uno va haciendo con el misterio, desde siempre. Yo creo que desde que nací, de alguna forma, siempre estuve como relacionado con el misterio, ¿no? Por contar una metáfora que es real, que hace bien, cuando me iba con mis amigos a veces que nos íbamos de adolescente, que nos íbamos a Necochea, me acuerdo en esos tiempos, íbamos de joda. Y estábamos toda la semana ahí, nos pasábamos una semana. Yo me quedaba unos días más y esto me decía, ¿qué es loco que te quedas solo ahí? Y bueno, me iba a caminar por el mar, ahí en Necochea es muy lindo, ahí donde hay unas entradas del mar muy lindas y unos acantilados hermosos donde hay unas cuevas. Caminaba y como me desprendía en el fondo de la ciudad, ¿no? Como que quedaba atrás la ciudad media, incluso a veces me tocaron algunos días medio entre nubarrones, como que buscaba un espacio que me conectara incluso ahí muy intensamente con la naturaleza y en el fondo con el misterio, ¿no? De no saber esas primeras preguntas que uno se hace, ¿para dónde voy? ¿Quién soy? ¿No? ¿Cómo puedo situarme en la vida? Y ya era un situarme así, como vos decís, multifacético o poético, si querés, empezar ya a trazar las primeras escrituras, ¿no? En ese tiempo. Así que yo creo que ahí nace, ¿no? Por eso no es una cosa que ahí descubrí como que vino un ángel, sino es un diálogo que uno va emprendiendo con eso y después de repente, en algún momento de la vida, se dio una conexión con un sacerdote, con un cura que era un tipo así también, como campechano, el tipo estudiaba teatro, o sea, tuvo que haber ese vínculo, ¿no? Para que yo me enganchara, porque me acuerdo la primera vez que entro al seminario veo a todos esos vestidos de pollera, los cardenales, esos cuadros horribles que hay en el seminario que te asustan, y me fui. A la primera cita me fui. Mirá. Y volví al año. Volví al año y después, bueno, así fue como entré, ¿no? Dios me la peleó, por así decirlo, como que me fue esperando. Un combate interior. Por eso digo, me parece que es buena esta reflexión en el sentido de que fue un diálogo con lo profundo, una invitación, también había una sensibilidad por lo social, por el otro, ¿no? Por estar también al servicio de alguna forma, de alguna medida. ¿Sí? Y en esa búsqueda, ¿quiénes fueron tus referencias? ¿Dónde encontraste camino? Y la referencia, te digo, primera fue sacerdote y la referencia que me imprimieron mis viejos, ¿sí? Sin ser tipo de católico, de misa, ni nada por el estilo, pero sí esa impronta que te ponen también tus padres por buscar algo, ¿no? Siempre fui un buscador, lo sigo siendo. Claro. ¿No? Y yo creo que también no hay que parar de buscar, porque en la medida que te paraste de buscar y te perdés el asombro del misterio. Así que hay una definición de cultura que dice que es todo lo que le da sentido a la vida, ¿no? Y quizá esa búsqueda del sentido tal cual, es lo que nos mueve. Lo cual para todo hombre que no se sitúa en ese
diálogo con esa instancia de vivir en serio, ¿no? De vivir a fondo, de darse cuenta que uno está vivo, ¿no? Porque a veces yo estoy viendo que vivimos en una sociedad que no te permite asombrarte, darte cuenta que hay un espacio vital, que es hermoso y te lo puedes perder, ¿no? Así que bueno, más o menos, digo, a grandes rasgos, ¿no? Hay una iglesia, historia de la vida. Hay una iglesia que hoy encuentra en el Papa Francisco una posibilidad de volver al centro de la escena, ¿no? Que quizá durante mucho tiempo Sin duda. No estuvo, y creo que compartís esa mirada. Sin duda, y además personalmente yo viví hasta lo que fue Benedicto, y te diría con un gran sinsabor por parte de los papas, de la misma jerarquía eclesiástica, y con Francisco como que sentí que se abría un camino, ¿no? Además, porque lo conocía. Y lo Tenés conozco, un vínculo, ¿no? de Personal, amistad. Sí. Contanos Sí, un poco de eso. Yo lo conocí a Francisco cuando era Jorge, Sí. aunque sigue siendo Jorge, Sí. yo creo. Pero lo conocí a Francisco ahí por el 94, año 94, 94. Cuando él recién lo llamaron para ser obispo de Flores, Claro. de la Vicaría de Flores, ¿no? Y entonces, bueno, yo venía de una parroquia que se llamaba San Ramón Nonato, ahí en Buenos Aires, y medio me habían como rajado de San Ramón Nonato, por así decirlo, una interna de aquellas, pero bueno, que siempre me ha acompañado, por otra parte. Sí. Siempre que me he metido en terrenos cabrosos, bueno, me acompañó. Hacías lío. Sí, exacto. Lío. Fiel a lo que él vendría a decir después, ¿no? Claro. En realidad lo escuchó de mí, pero bueno. Así que en ese contexto, cuando de alguna forma me mandan a otra parroquia, San Cosme, Sí. San Cosme y San Damián, y claro, el párroco de ahí no entendía nada porque yo no tenía ni un año de cura y ya me habían mandado a otro lugar. Bueno, confió en mí y me acordé que lo voy a ver a Bergoglio, sí, y me dijeron esto de vos, pero no me importa a mí, me dijo Jorge. No me importa, yo confío en vos y voy a creer en vos. De hecho, después fui párroco de ese mismo lugar, claro, ¿no? Y empezó toda una relación muy linda con Bergoglio, que en esos tiempos la tenía con todos los curitas jóvenes, en ese tiempo, ¿no? Que éramos más jóvenes. Ahí ya casi hace 20 años. Hace 20 años de esos 20, 24, pero yo ahora voy a cumplir 25 años de sacerdote. Si me dejás, Alejandro, contar la anécdota. Está buena esa. El Centro Cultural Volveré trabajó con tu libro, Latidos bajo la lluvia. Latidos bajo la lluvia. Y tuve la suerte de ir a Roma, y en una audiencia general que habían 30.000 personas, esas grandes multitudes de la Plaza San Pedro. Con Francisco. Estirar el brazo y darle el libro al Papa. Y cuando leyó tu nombre, primero le cambió la cara. A él le suele cambiar la cara, bien, sí, determinadas. En este caso era de alegría y me empezó a hablar, y lo que logró que se abrieran para que yo pudiera saludarlo. Mirá, así bueno, que me abriste la puerta. Y él te dijo algo, él me parece, dijo, ¿no? Bueno, él me dijo, yo siempre lo alenté a escribir, ¿no? Cosa que nos ponía a nosotros en un lindo lugar. Eso es cierto, sí, siempre fue... Él me consideró y me sigue considerando el poeta, como cura, pero poeta. Claro. ¿No? Y la otra cosa que me sorprendió en esa multitud fue que él dijo, Alejandro es de los que le da la pelea a los que solo le interesa la plata, ¿no? Grosso. Que también es un gran mensaje. Contanos por qué. Y lo que pasa es que sentís con esas palabras. Yo tenía muchas conversaciones con él, por motivos también personales o interiores, donde iba a charlar con él, y él venía también a la parroquia, a veces nos tomábamos unos mates, charlábamos de un montón de cosas, y entre estas compartíamos esa bronca, por así decirlo, ¿no? Bronca,
por la búsqueda del poder, ¿no? Y incluso por la búsqueda del poder monetario, incluso dentro del seno mismo de la iglesia, ¿no? De cómo muchos curas de alguna forma estaban atrás de la mosca, ¿no? La mosca, la guita, ¿no? Atrás del dinero, y a él le molestaba muchísimo eso, igual que a mí, ¿no? Entonces siempre me vio como un tipo que le estuve dando pelea, porque, por otra parte, peleando lo que es el Evangelio. Claro. ¿No? Es volver al Evangelio, al ¿no? César, claro, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Ese texto que compartíamos el domingo, ¿no? No solo de pan vive el hombre, o del dinero, ¿no? Lo que puede causar el dinero. Parte de lo que él anda hoy también trabajando muy profundamente, ¿no? Con sus mensajes, ¿no? Así que de ahí vino, de esas charlas que teníamos. Él se reía mucho conmigo, se divertía mucho conmigo, porque yo aparte era espontáneo, era capaz de decirle, mira, es esta, ¿no? ¿Juntos habían generado ese lema de una iglesia pobre para los pobres? En realidad la generé yo, y él me la robó, me la choreó, no me choreó nada, eso es el Evangelio, ¿no? Yo me acuerdo, en el año 95 hice un escrito que se llamaba Comunidad Pobre desde los pobres, ¿no? Que en realidad tenía más desde, que él no dijo ese desde, ¿no? Pero bueno, son diferencias de palabras semánticas. Y lo charlamos con él, me acuerdo, y después hicimos todo un documentito interparroquial, como un ideario de la parroquia, de la comunidad en esos tiempos de pleno neoliberalismo, si se quiere. Claro. Y un documentito muy chiquito, muy sencillo, pero muy social, la capacidad de escucha, de diálogo, bueno, estas cosas que anda diciendo él, ¿no? ¿Cómo se trabaja la cultura del encuentro? ¿Cómo se logra? Y la cultura del encuentro me parece que tiene justamente el eje de algo que Francisco está tratando de bajar a la realidad, ¿no? La cultura del encuentro es diálogo, es escucha, ¿no? Es justamente lo que propone, encuentro, ¿no? En un hombre, y cuando yo digo hombre, digo varón-mujer, si se quiere, de forma genérica, en el hombre de hoy, que está justamente desencontrado, que está viviendo no de una cultura, una anticultura del desencuentro. Paradójicamente, en la era de las comunicaciones, no sé, me parece, de que tenemos así las comunicaciones próximas, que son maravillosas, donde él incluso se va a referir en uno de sus documentos también. Cuando le habla a los medios de comunicación, ahí recién cuando empieza su papado, que les dice, ustedes tienen que ser instrumentos de eso, ¿no? De encuentro, ¿no? Porque los medios a veces pueden unir, crear estos encuentros, pero también pueden separar, fraccionan, ¿no? Dividen. El hecho de que haya 4 en una mesa, en un bar, todos hablando por el celular, cuando divide. Se tienen cara a cara, ¿no? Como claro. A nosotros, y divide, porque este le está mandando un mensajito al otro, che, te quiero mucho, estoy bien, o a ella, ponele, te quiero, qué lindo, ¿por qué no se lo decide? Claro. Cara a cara, ¿no? De caripela, como antes hacíamos nosotros, que nos decíamos las cosas y a veces hasta solucionábamos problemas internos, de, che, no me banqué esto que me dijiste, ¿no? Hoy, incluso atrás de esa virtualidad a veces hay mucha cobardía. Sí. Y hay muchas expresiones, daño, hay mucha violencia. ¿No? Claro. Hay mucha violencia. Así que, justamente, en realidad es el espíritu del Evangelio. Cuando Jesús se puso a caminar con un pueblo. Nunca solo. Nunca se aisló. Claro. Fue a la soledad para que fuera fecunda, para desde ahí fecundar un encuentro. Pero siempre fue de compartir, de sentarse a comer con otros. Como es el verdadero sentido comensal, ¿no? El de la claro. Comida, el compartir con otros. Que hoy, fíjate que nos está hasta faltando esto. Hoy hay familias donde el hijo mejor se va al cuarto con la computadora y come. La mujer va por el otro lado y come. No hay mesas, claro. Están faltando las mesas. Los que militamos en política le decimos compañero, ¿no? A quien compartimos el pan viene así también. Y sí. Que también es un llamado de
de Francisco, ¿no? La participación en política. Totalmente, porque aparte, históricamente a veces se ha disociado a la iglesia o a la religión que no tiene que hacer política. Ese ha sido siempre, me ha pasado a mí. Mucha gente me ha dicho, pero vos que te metés con esos temas. Y no podemos disociar, porque somos seres políticos. Jesús de alguna forma construyó unos cuadros. Claro. Con los discípulos, si se quiere, ¿no? Y con las mujeres que lo acompañaban, con toda esa gente. Y estaba atento a las necesidades de la comunidad. Se sentaba a comer con ellos, estaba atento a esas cosas, ¿no? Así que no hay que hablar de la política como mala palabra. Por eso Francisco dijo, hay que hacer política, hay que integrarse, hay que involucrarse. Y si vos te querés involucrar con todo lo que vive el pueblo, y te tenés que involucrar con eso. Que no quiere decir que uno haga, nosotros como sacerdotes, o que tomemos directamente así un partidismo, que está todo mal también, porque cuando se puede filtrar el fanatismo, ¿no? De estas cosas. Pero sí acompañar esos procesos y denunciar los otros procesos de la política que a lo mejor no están siendo beneficiosos, ¿no? Hay dos mensajes más que me gustaría, o dos ideas, retomar. Una es eso de la cultura del descarte, y tantas personas que quizás están fuera de la economía, ¿no? Y también la necesidad, y en nuestras comunidades también, ¿no? De ir al encuentro de los que están casi fuera del sistema. Y la otra es el tema de la madre tierra, ¿no? La casa común, la necesidad de cuidar la naturaleza, ¿no? Yo creo que él, cuando visitó Latinoamérica, que no es casualidad los países que fue, que son Bolivia, Ecuador, lugares muy significativos, donde se estaban dando procesos incluso populares muy interesantes, de los ciudadanos, si querés, con Correa, o de los aborígenes, con Evo, por ejemplo. No es casualidad. Y ahí justamente yo creo que, incluso esto que vos decías de la cara, vos lo veías en Bolivia, el tipo ahí sentado con las organizaciones sociales, por ejemplo, y estaba chocho. Se le ve la cara, porque el tipo es así, es como transparente, ¿no? Lo que le va pasando realmente él lo transparenta. Y ahí chocho, y cuando fue el gran planteo de las 3T famosas, ¿no? Que ahora se usan incluso en muchos lugares: trabajo, techo y tierra, ¿no? Habló de la dignidad, ¿no? De todo lo que eso significaba, y de la otra anticultura que vos mencionaste, que yo le llamo más anticultura, del descarte, de esta tensión que está en nuestro corazón. Porque todo el que quiera ser un poco sincero con uno mismo, lleva adentro un poco ese enano separador, ese enano opositor, ¿no? Del otro lado están, no sé, los raros, los diferentes, los extraños. Como que los diferentes nos joden, ¿no? Fíjate esto que está pasando a nivel mundial de los refugiados, ¿no? Incluso el llamado del Papa, yo la otra vez estaba leyendo el llamado del Papa que hizo a Europa, incluso concretamente Italia, a las parroquias. No estoy hablando de la comunidad que también lo hizo, pero a las parroquias para que recibieran a refugiados. Ni la mitad lo hicieron. Han hecho un mínimo porcentaje, un 10% de parroquias respondieron a ese llamado. ¿Qué nos está diciendo esto? En el año de la misericordia, ¿no? Que justamente cordia, corazón, en la miseria, ¿no? En la pobreza, en los desposeídos, en esa gente que vendrá de todo, porque habrá los fundamentalistas, terroristas, como hay en todos lados. Pero toda esa masa de gente que viene sin pueblo, sin tierra, desterrada, en condiciones terribles, y se encuentra con muros. Alejandro, contanos unas palabras de Latidos bajo la lluvia. A ver es difícil, quizás con el libro en la mano, ¿no? Y Latidos bajo la lluvia, primero fue algo muy lindo, el espacio que ustedes me dieron para decir, bueno,
puedo plasmar algo que fui escribiendo durante muchos años en realidad, y bueno, gracias a Valobra, Sí. y a vos, bueno, también, y a todos los de acá. Cristina. Pero él se encargó de unir como esa cosa temática, que después yo cuando lo plasmamos acá, yo dije que me gusta. Y eso hace bien, porque generalmente el escritor es un poco ingrato con lo que hace, ¿no? Es como que es muy perseguido. Claro. Yo me acuerdo Sábato, eso siempre lo tenía, ¿no? Él ha quemado obras completas porque no le gustaba, pero yo acá redescubrí en realidad lo que escribí y vi, bueno, y encima quedó plasmado acá, digo, mierda. Latidos en la lluvia, y es la vida. Es como encontrar el latido en la vida, algo de lo que hablamos al principio, ¿no? Este sentido del misterio, porque el latido vos lo percibís, ¿no? No lo podés racionalizar demasiado, sino que pertenece a la esencia, al misterio de uno mismo, ¿no? Ese latido que es de uno y no es igual al otro, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarías a la comunidad de Cañuelas? A Cañuelas, que la cerrar? quiero mucho. Yo en realidad ya soy cañuelense, Sí. ¿no? Hace 10 años, 10 años. Así que yo la quiero mucho, a la comunidad de Cañuelas, este pueblo, que tiene sus infiernos, que tiene sus cielos, que tiene un poco el juego de la vida. Yo creo que una buena propuesta, si se quiere utilizar la palabra propuesta para Cañuelas, es esto, ¿no? Es que tiene que encontrarse, tiene que eliminar esas cosas que nos hacemos en la cabeza, sobre todo por el que piensa distinto, y animarse a escuchar, pero a escuchar realmente, ¿no? Porque uno puede escuchar con el oído físico, si se quiere, pero no con el corazón. Yo creo que el corazón tiene oídos. Y es bueno afinar, los tienen todos aparte, hasta los que son sordomudos. Es más, los sordomudos lo tienen más afinado que nosotros, el oído del corazón. Es donde yo te permito a vos que seas vos. No lo que yo me imagino de vos, no tu militancia política, no tu clase social, sino donde permito que Rodrigo sea Rodrigo. Y yo creo que a Cañuelas, como a todos, nos está haciendo mucha falta esto, sentarnos y dialogar y cortar con una cierta violencia que causa justamente el desencuentro, ¿no? La estigmatización del otro, cuando hacemos diferencias. Alejandro de Lorenzi, muchas gracias por visitar el Centro Cultural Volveré. Bueno, y por fue tus palabras que escuchamos un con gusto mucha y atención. bueno, gracias a ustedes y insistir en esto, ¿no? En esto, además tan significativo. Tenemos un Papa que realmente es un placer tenerlo ahí. Nos tenemos que sentir orgullosos como argentinos por tener un líder del mundo hoy, Así es. humilde. Bueno, gracias Muchas a vos. gracias.